Secretario, venga para acá. ¿Qué es esto de naturaleza? ¿Qué vamos aquí a hablar de pajaritos o qué es esto? No, que son riesgos financieros. ¡Financieros! ¿Cómo que riesgos financieros? Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, ¿qué tal, Paula? Muy bien, aquí de tarde. Muy bien. Oye, hace nada que nos hemos visto, esto es inédito. Sí. ¿Sabes qué me dijeron? Oye, ¿tú conoces a Enoch? De hecho, no, al revés, dieron por hecho que no te conocía. Me hizo una gracia. ¿Habrá alguien que escuchaba el podcast? No, de la razón por la que casi viniste aquí a Asturias y al final no fue. Ah, vale. Perfecto. Sí, pues la que lo organizaba pensaba que no nos conocíamos. Y yo, pero ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, Pablo y yo estamos hablando porque han pasado la Semana Santa, yo me he ido de vacaciones a Asturias, porque para algo soy asturiano, obviamente, y nos hemos visto, Paula y yo nos hemos visto, y además yo iba a ir a un evento que no pude ir al final, no fue posible. Y vamos a compartir ahí escenario, tú y yo. Sí, pero no ha sido posible. Bueno, otro año, no pasa nada. Que conste que además te perdiste porque me llamaron hasta de la SER por el evento ese para que comentase. Vaya, qué nivelazo. Ya ves. Bueno, un evento muy chulo que hace el Ayuntamiento de Gijón para escolares. De cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Eso es, que les habla de los oficios del medio ambiente. Oficios de muchas cosas, y en este caso del medio ambiente, para que sepan por qué nos dedicamos y efectivamente, qué diferentes y en realidad opciones hay. A ver, personalmente yo lo dije, me parece súper interesante porque yo cuando estudiaba con esas edades, la idea mental que yo tenía del trabajo de la gente era o porque tenía a un padre o el padre de un amigo o algo así que trabajaba en ello y entonces puedes preguntar, o lo que trabajan tus padres. Pero en realidad no tienes muchas opciones de saber desde de qué va lo que estudias y luego desde lo que estudias a qué acabas haciendo realmente. Eso es, que a veces es complicado hacerse la idea. Es complicado, y en este caso además en concreto, en el de medio ambiente, estuvo chulísimo porque estábamos gente de un montón de variedades. O sea, yo estaba desde el punto de vista de licenciatura de Ciencias Ambientales, pero había una ingeniera agrónoma, había una chica que había hecho la FP de Energías Renovables y había lo que antes se llamaba guardabosques, que ahora es un agente del medio natural, me parece que es el nombre. Dependiendo de la comunidad se llama de una forma u otra. Sí. Y contando su experiencia, que de hecho fue la que más le gustó a los chavales, porque les puso unas fotos de furtivos, de descubrimientos que habían tenido en el monte. O sea, bueno, le preguntaron hasta si había encontrado algún cadáver humano alguna vez y todo. O sea, estaban los chavales ahí a tope. Normal, bueno. Bueno, ¿y hoy hablamos sobre eso? Hoy hablamos, mira, pues no exactamente, pero casi, porque vamos a hablar de naturaleza también. Bueno, ¿y sobre qué naturaleza vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza que hay que comunicar, porque no sé si te suena, yo creo que la gente que nos escucha algo le sonará, que hay una entidad que siempre mezclo las siglas, que es la TCFD, que es la Task Force on Climate Financial Disclosures, si no lo he dicho mal de memoria, que básicamente es un grupo de gente, un grupo de trabajo que se dedica a analizar qué es lo que deberían decir o qué deberían divulgar las empresas en temas de cambio climático. Que cada vez más empresas están cogiendo lo que recomienda esta entidad a la hora de hacer sus memorias. Pues ahora tenemos, aparte de la TCFD, la TN de naturaleza FD, que es lo mismo, pero de naturaleza. Y entonces, pues acaban de sacar, pues un poco la idea de qué se debería divulgar o qué deberían divulgar las empresas en función de, pues eso, de sus impactos en la naturaleza y demás, porque parece que el tema es peliagudo también. Y además creo que este grupo vienen de la parte del sector financiero en parte, ¿no? Sí, la mayoría son gente del sector financiero porque, claro, aquí esto es... Al final es como todo. Toda la gente que mueve dinero quiere saber si hay riesgos con esos dineros que están moviendo de un lado para otro
Y para mitigar riesgos, pues dicen, oye, pues para saber si yo te invierto aquí o no te invierto allá, pues dime qué haces. Bueno, me parece muy bastante adecuado por su razonable. parte. Sí, Bastante sí. razonable. Entonces, los de cambio climático ya se conocen mucho, pero los de naturaleza no. Es bastante nuevo y, de hecho, todavía está la cosa un poco verde, valga la... Pero bueno, la idea un poquito es que el enfoque que tienen es dejar claro, por un lado, que la economía, la sociedad, estamos embebidos en la naturaleza. No somos algo externo, aparte, que está la naturaleza a un lado y la economía, las finanzas, las empresas en otro. No, sino que estamos todos en un mismo barco. Entonces, esto que nosotros que venimos del medio ambiente lo tenemos como algo súper obvio, no todo el mundo se da cuenta o cae en ello. No cae en ello y no ve las interacciones que hay entre las cosas. Entonces, bueno, esta entidad pues reconoce o avisa, más que reconocer, avisa, oye, que estamos todos juntos, que la naturaleza y la biodiversidad se está perdiendo a una velocidad que no se había visto hasta ahora y que eso lleva un riesgo para las economías y las empresas importante. Yeah. Y que además están viendo que las empresas no están preparadas tampoco para gestionarlo, ni detectarlo, identificarlo. Entonces, bueno, pues... Y esto, por supuesto, implica riesgos financieros. Exacto. Esto al final... Es cuestión de perres. En Asturias es cuestión de perres, es cuestión de dineros, de euros, de dólares, me da igual dónde. Que es por lo que les interesa sobre todo a... Exacto, exacto. A mí hay una frase que de hecho la he puesto aquí en nuestras notas porque me gustó mucho, que pone el documento que han preparado, que es, la voy a leer tal cual, bueno, traducida por mí, porque la he leído del inglés, entonces la he traducido un poco on the fly, pero es... La naturaleza ya no es una cuestión de responsabilidad social de las empresas, sino una cuestión fundamental y estratégica de gestión de riesgos junto con el cambio climático. Muy bien. O sea, nada de vamos a hacer paseos en la naturaleza como responsabilidad social. Vamos a ponernos en serio con este tema de la naturaleza. Y a ver qué riesgos implica mi actividad y qué puede la naturaleza influir en mi actividad, que es un punto de vista que, oye, que es necesario. Es necesario. Entonces, la idea que tengo yo hoy es pues comentar un poco lo que ha recomendado esta gente para que vaya sonando, para que nos vayamos empezando a decir, uy, esto aún no me lo obligan, pero todos sabemos qué pasa con estas cosas. Vale. Entonces, bueno, pues la idea es un poco, esta gente se lo ha... Personalmente, yo que he trabajado mucho con el de cambio climático, me ha parecido que lo veo más claro. Pese a que la naturaleza es como más abstracto, como concepto, que el cambio climático, las recomendaciones sobre qué hay que comentar y cómo lo están explicando me parece como más tangible. Los de cambio climático a veces son frases un poco más vagas y más genéricas. Entonces me ha gustado porque lo que han hecho es como 14 divulgaciones o 14 ideas para comentar. Las han estructurado en 4 bloques que están muy claritos, que es uno de gobernanza, otro de estrategia, otro de gestión de riesgos e impactos y otro de métricas y objetivos. Y luego dentro de cada uno pues han puesto 3 o 4 cosas, dependiendo de lo que hay que hablar. Bueno, pues vamos por partes si quieres. Vale, empezamos por gobernanza, por ejemplo. Venga. Bueno, pues en gobernanza. Bueno, gobernanza, creo que aquí no hay nadie ajeno o ajena al concepto de gobernanza, o eso espero. Por si acaso, la gobernanza es cómo gobernamos, ¿vale? Para de ahí viene, cómo gobernamos nuestra empresa, qué gestión hacemos de las cosas, para que se entienda el concepto genérico. Entonces, ¿qué tenemos que hablar en gobernanza? Pues, ¿qué gestión hacemos de los impactos, riesgos, las interrelaciones, oportunidades que hay en relación con la naturaleza? Y en este caso nos piden, por ejemplo, ¿qué visión tiene el Consejo respecto a todo esto? Es muy parecido a cuando hacen la visión, misión, valores, pues cómo ve el Consejo de Gobierno, quien sea, y que los miembros que estén ahí, todo lo relacionado con riesgos, impactos, interrelaciones o oportunidades con la naturaleza. ¿Qué papel tiene la dirección en todo esto? Esto es como ir bajando, ¿no? ¿Qué visión tenemos? Bien. Segundo, ¿qué papel tiene la dirección a la hora de evaluar todo esto y de analizar todo esto y gestionarlo? Y luego traducir todo esto en políticas y actividades que haga la organización y contarlas. Esta parte de gobernanza, bueno, yo creo que es bastante coherente. De hecho,
este punto de políticas y actividades me recuerda mucho, porque además también habla mucho también en relación, cuando habla de naturaleza, tiene en cuenta también todo lo relativo a pueblos indígenas, comunidades locales y demás. Y esto me recuerda un proyecto que tuve, de los primeros proyectos que hice cuando arranqué, que fue precisamente una guía sobre cómo trabajar todo el tema con comunidades locales y pueblos indígenas, en concreto para el cliente con el que estaba haciendo el proyecto, porque se encontraba que en sus proyectos tenía que tratar mucho con este tipo de perfil de grupo de interés. Entonces hicimos una guía de buenas prácticas y de cómo trabajar con ellos y qué cosas tenían que cumplir y cómo hacer las cosas un poco bien. Entonces, pues mira, ahora toca hablarlo. Esta empresa, mira, se nos adelantó que hace casi 10 años, estoy pensando. Ostras, no está 10 mal, no, pero a lo mejor 8 tranquilamente, ¿eh? Fue, o sea, por ahí andará cuando lo hice. O sea que ya va, con camino andado. Y esto es un Muy poco bien. gobernanza. Venga, vamos con estrategia. Estrategia, bien. La estrategia es eso, pensar un poco cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a planificarlo, qué vamos a hacer con toda la información que tengamos, con qué estrategias vamos a seguir, ¿no? Es un poco esa idea. Entonces, ¿qué nos dicen por un lado? Pues que describamos, pues eso, impactos, riesgos, oportunidades, dependencias que tengan relación con la naturaleza y la organización, a corto, medio y largo. Esto siempre les gusta mucho, el corto, medio y largo plazo. En todos estos procesos siempre va así. Y luego, una vez que tengas como la lista de qué impactos, qué oportunidades y qué todo tienes, pues describir qué efecto tienen. Claro. Está bien, teniendo en cuenta pues el modelo de negocio, la cadena de valor, la planificación financiera de la organización, ¿vale? Todas esas cosas. Y cómo vamos a hacer para transicionar de un punto a otro si hace falta. Sí, hay riesgos que son inasumibles. Que Pues, son inasumibles, hay que ver qué se va a hacer. Luego, ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué estrategia vamos a tener para adaptarnos a todo eso, a todos los riesgos y oportunidades que vamos a tener, y teniendo en cuenta pues ese corto, medio y largo plazo, distintos escenarios? Y luego, muy interesante, divulgar la ubicación de activos y actividades en las operaciones directas de la organización y, a ser posible, también de la cadena de valor. Que cumplan con criterios de ubicaciones, que puedan estar, pues eso, decir, oye, es que yo tengo una fábrica en mitad del Amazonas, por poner un ejemplo exagerado, ¿no? Que no es tan exagerado, que he estado leyendo un artículo ayer que casi me da algo. Hay veces que es mejor, uno es más feliz en la ignorancia. En la ignorancia. Sí, pues bueno, eso, tengo pues eso, un proveedor que está en el Amazonas, o tengo un proyecto instalado en una zona en la que hay unos acuíferos que están en riesgo de desaparición o de sequía y yo consumo agua. Sí, o riesgo sísmico o cualquier otra. Sí. Bueno, Entonces, bueno, divulgar dónde están nuestros activos y actividades para saber dónde van. Y esto sería estrategia. Vamos a definir un poco la parte de arriba, lo que llamo yo pensar primero. Porque es así, esto es pensar primero, la estrategia es pensar primero. Y luego va trabajar sobre ello, que es gestionar riesgos y oportunidades. Pues cómo lo vamos a hacer, qué procesos tenemos, cómo hemos identificado y evaluado esos riesgos y oportunidades, cómo los hemos tenido en cuenta, cómo vamos a hacer si pasa algo, ¿no? Y no sale bien nuestro... Bueno, esto es como si tienen un sistema de gestión de calidad o de medio ambiente. Te iba a decir, cualquier ISO 9000. Si salen las cosas pues que se desvían del orden previsto, pues... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y esto es un poquito pues lo que te pide, describir esos procesos, cómo se hacen y demás. Sobre todo vas ahí. Y luego mi parte preferida, que es la de métricas y objetivos, como siempre. Como siempre. Entonces, es qué parámetros y qué objetivos tengo relacionado con oportunidades, riesgos, impactos, dependencias asociados a naturaleza. ¿Qué hago para medir? ¿Cómo lo mido? Claro, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo lo evalúo? Y decir, oye, yo lo evalúo de esta manera, con estos datos, y estos son los datos que me dan. Yo tengo estos objetivos y los voy a usar de esta manera, y así se interrelacionan. Y básicamente eso es un poco la idea que tienen las TNFD. Este es más fácil que no me mezcle. Mira, con la N ahí en medio me cuesta menos. Y claro, esto es... estamos diciendo cómo, digamos, estamos hablando de cómo divulgar.
pero sí, lo que no habría solo... un poco que divulgar, sí. Claro, pero esto nos está diciendo también lo que decíamos antes, la estrategia, cómo hay que pensarlo primero. Quiero decir, si lo vas a divulgar, primero se supone que tienes que tenerlo interiorizado y ya tienes que haberlo pensado antes. Claro. Esto es una cosa que es que yo lo digo muchísimo a clientes, es primero mira cómo estás y luego trabajamos sobre ello. Pues aquí va a ser un poco lo mismo. Mira un poco cómo estás y luego haz cosas, planifica, haz estrategia. Es que si no, justo leía, bueno, estoy releyéndome ahora esta semana el libro de Alerta Greenwashing y al releérmelo, justo volví a una idea ayer que me gustó mucho, que es que muchas veces comentaba una de las autoras, no me acuerdo cuál era de ellos, que las empresas directamente se ponen a hacer cosas de sostenibilidad sin saber si tienen, si van a funcionar, si no van a funcionar, sin planificar nada, sin estrategia ninguna, y de repente es como, vale, sí, hicieron este proyecto piloto, es muy chulo, queda muy bonito en prensa, pero luego ¿qué? Sí, Y que eso era greenwashing, ¿no? Era un poco el argumento de esta persona. Porque a alguien se le ocurrió de la empresa, o porque vieron que alguien lo había hecho y estaba muy guay, o porque... Sí, de hecho hay algunos ejemplos que he leído de imitaciones. En el sector de moda hay un artículo específico sobre greenwashing en moda y ese sí que hablaba de cómo creo que era una entidad sin ánimo de lucro, me parece, había hecho un proyecto muy interesante y cómo marcas de moda habían intentado como copiar ese proyecto, pero mal. Pero mal. Qué raro. Pero bueno. Entonces esto es lo mismo. Una cosa que, volviendo al de TNFD, me gusta un montón es que su página está llena, pero llena de guías, documentos para orientarte, no sé, de todo, de todo. De hecho, han incluso diseñado como una metodología o un enfoque para precisamente hacer esa identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades y tal, que se llama LEAP, que incluso se puede mantener. Se puede mantener, porque el LEAP, lo voy a traducir también eso así en el aire, es L de localizar, la E de evaluar, la A de asesorar, analizar, yo lo traduciría mejor, y la P de preparar, o sea que se puede quedar así. Que la idea es un poco localizar eso, dónde está el negocio, qué dependencias hay, cómo interrelaciona un poco con la naturaleza y sobre todo en sitios que sean especialmente sensibles. Luego las apartes, evaluar las dependencias y los impactos, luego analizar riesgos y oportunidades y luego prepararse para responder a todo ello y para reportar. Entonces es una sistemática bastante clara y de hecho me parece que está bastante bien explicada aún. El documento son en total 277 páginas, la metodología. Quiero decir que aunque quites las típicas de referencias y demás y agradecimientos e introducción, sigues teniendo ahí bastante chicha para leer. Muy bien. Así que si alguien quiere, la dejaremos también, ¿no? Las notas del programa. Sí, la dejamos en las notas del programa, sí. Pero Ahora bueno, mi recomendación las... es eso, que cacharren por la web, que lean y que se vayan mentalizando de que la naturaleza está ahí, que está aquí, no que está ahí, que está aquí. Además la tienes en inglés, francés y japonés, o sea que es facilísimo. Sí. Y a ver, darles 4 días, porque estos al final siempre acaban sacando en español en cuanto hay un poco de interés. En cuanto la Unión Europea diga, oye, esto lo voy a incorporar en mis memorias de sostenibilidad a partir de ahora, por ejemplo, se traduce. Sí, se sí. traduce además, siempre. Otras de las memorias que tienen publicadas están ya en castellano, así que... Sí, por eso. Seguro. En japonés no las he visto, pero ahora las tendré que echar un vistazo. No controlo tanto japonés todavía. Todavía no. Bueno. No, tengo un básico A1. Bueno, ya más que yo. No, A1-1, porque el japonés se divide. ¡Ay, bo! Sí. En eso me acuerdo que me lo explicó mi profesora. El japonés se divide. Como es tan complicado el idioma, no hay A1, A2, B1, B2, no, hay A1-1, A1-2, A2-1. Vaya. Entonces yo tengo un tristísimo A1-1 que lo tengo casi olvidado.
Estoy recuperándolo ahora, que tengo un poco más de tiempo. ¿Alguna cosa más sobre TNFD? No, yo creo que no. Yo recomendaría que echasen un vistazo, que no se agobie nadie con esto, que todavía está un poco empezando, pero es una lectura muy interesante si tienes un puesto estratégico como esos CEOs que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, pues oye, a lo mejor esas horas de trabajo o alguna podías reservar a leerte estas cosas y estar un poquito ya con la idea ahí ronroneando. Yo creo que es muy interesante, por lo menos para hacer tener un concepto en la cabeza mínimo de... Sí, y que no te pille atrás. Por sorpresa, sí. Y que de repente tengas que leerte 270 páginas en una tarde porque hay una emergencia. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.